nuestra sección El Psicólogo TV tenemos con nosotros a Francisco José Monge López, psicólogo, educador social. Francisco, buenos días, bienvenido. Buenos días, Ángela. Bueno, Francisco, hoy nos toca hablar de los trastornos por déficit de atención e hiperactividad. Pues sí, es lo que toca hoy dentro de los trastornos referentes a la conducta. Seguimos con trastornos de inicio de la infancia, pues comenzamos con este trastorno que seguramente a todos nos suena algo, tenemos ciertas ideas, ciertas nociones generales, puesto que últimamente se está estudiando bastante y digamos que está un poco de moda, ¿no? Mucho más conocido por sus siglas, ¿no? TDAH. Efectivamente. Bueno, pues si te parece comenzamos un poco por donde viene siendo habitual, ¿no? Buscando esa definición, nos movemos en ese espacio, pues queriendo conocer un poquito cuáles son los prolegómenos, el preludio a que adquiera el estatus que tiene actualmente este trastorno. Bueno, pues hablamos de un trastorno que ya alrededor del 1800 se empieza a definir. Digamos, empezamos un poco a ver la noción esa de esos niños que eran más nerviosos que la mayoría, ¿no? A principios del siglo XX, alrededor de 1901, empieza a haber una definición un poquito más científica, ¿no? Y ya en 1968 es cuando Leon Eisenberg, uno de los padres de la psicología moderna, lo incluye en la segunda edición del Manual de Trastornos Mentales, ¿no? Y a partir de ahí ya toma categoría y un poco hablamos del trastorno tal y como lo conocemos hoy, ¿no? O con la definición clínica que tiene hoy. ¿Y cómo se llega a este diagnóstico, o al menos cómo se hace oficial? ¿Cuáles son los mimbres para que se produzca este hecho? Bueno, básicamente al hablar de trastorno del TDAH hablamos de un déficit en dos campos muy importantes, ¿no? Por un lado la atención y por otro lado la hiperactividad. Es decir, hablamos de chavales que tienen un déficit de atención. ¿En qué se muestra esto? Pues se muestra básicamente que son chavales que les cuesta mucho concentrarse, una actividad que requiera un alto nivel de concentración no son capaces de realizarla, o la empiezan pero no son capaces de acabarla. Son chavales que característicamente empiezan sus tareas y no las acaban, es decir, pueden empezar tareas de matemáticas, de lengua, de conocimiento del medio y no llegan nunca a terminarlas, ¿no? Son chavales que tienden a ser muy desorganizados, no tienen ningún tipo de estructura, incluso física, en su habitación, y son chavales que tienden siempre a evitar o protestan mucho cuando se les piden tareas con esfuerzo mental sostenido, ¿no? Eso referente al campo de la atención. Y después tenemos el otro campo en el que surgen déficit, que es el campo de la hiperactividad o impulsividad, ¿no? Es decir, son chavales que tienen muchísima inquietud motora. Si los mantengo quietos, van a estar muy poco tiempo quietos, y el tiempo que están, pues suelen estar removiéndose en el asiento, no son capaces de estar quietos, las manos o los pies no pueden dejar de moverlo, y son chavales que lo que vulgarmente conocemos como culebrilla, ¿no? Chavales que no se pueden estar quietos, ¿no? Entendemos, Francisco, que existe cierta confusión, ¿no? En torno a este trastorno, sobre todo por esas modalidades que existen y porque esa inquietud y ese nerviosismo es algo casi inherente, ¿no? Sobre todo a los más pequeños. ¿Dónde termina un comportamiento que esté en la órbita, en lo que se considera normal para esta etapa de desarrollo de cualquier persona, y dónde empieza realmente a tratarse de un trastorno? Claro, hay quizás cierta confusión hoy en día, ¿no? Este trastorno se ha aumentado casi exponencialmente su diagnóstico en los últimos años, ¿no? Y hay dos aspectos que destacar, ¿no? Por un lado, la confusión al saber que hay tres grandes tipos de trastorno por déficit de atención e hiperactividad, ¿no? Es decir, el más frecuente es el de tipo combinado, es decir, combina el déficit de atención y la hiperactividad, pero existen otros dos tipos que no se conoce tanto, ¿no? Que es el que tiene predominio por déficit de atención, es decir, chavales que les cuesta mucho concentrarse pero no tienen esa hiperactividad, y el subtipo hiperactivo, es decir, chavales que son muy hiperactivos, que no pueden estarse quietos pero no tienen problemas para concentrarse, ¿no? Esos dos tipos son menos frecuentes y son menos conocidos, ¿no? Y por otro lado está lo que tú has hablado del continuum de la normalidad, ¿no? ¿Dónde termina lo que entendemos como un chaval nervioso normal? Pues también los chavales a los 4, 5, 6 años pues son mucho más activos que a partir de la adolescencia, ¿no? ¿Dónde acaba eso? Bueno, pues siempre hablamos un poco de ese criterio permanente en todos los trastornos, que es un poco la interferencia en el ámbito social, en el ámbito académico. Esos chavales, de hecho, se empieza a detectar a raíz de 4 o 5 años, cuando empiezan con la edad escolar, ¿no?
interfiere, es decir, no son capaces de hacer sus tareas, no son capaces de aprobar las asignaturas, van a tener mucha dificultad a la hora de hacer amigos porque ese nerviosismo no les permite pues una actividad lúdica normal. Entonces, en el momento que se interfiere en esos ámbitos, podemos hablar de un trastorno, ¿no? Claro, porque esto afecta a todos los órdenes, ¿no?, de la vida, desde el ámbito más personal, la evolución en el plano, por ejemplo, de lo académico, como también en el puramente social y familiar, ¿no? Claro, en el ámbito doméstico ya interfiere, ¿no? Es decir, hablamos de chavales que son incapaces de mantener una rutina diaria, de me levanto, hago la cama, me aseo, me visto, como. Son chavales que por su propio nerviosismo no pueden hacer esa rutina, no pueden hacer la actividad de hacer la cama o ordenar su cuarto de principio a fin, ¿no? O la actividad del aseo, o la actividad de vestirse, quieren hacerlo, digamos, toda la vez, ¿no? Y eso evidentemente interfiere en una rutina diaria, ¿no? Pues en el ámbito académico ya hemos estado hablando de que son chavales que no pueden mantenerse a lo mejor 40 minutos estudiando para un examen, ¿no? Se tienen que levantar, no son capaces de focalizar esa atención y eso pues les pasa factura a la hora de la nota de los exámenes o a la hora de entregar ciertas tareas, ¿no? Y en el ámbito social también. Si un chaval no puede estar charlando el tiempo que hace falta con un amigo, evidentemente eso influye, ¿no? Incluso en el ámbito verbal, porque los chavales con TDAH son incapaces de mantener una conversación. Es decir, un chaval con TDAH tú le preguntas y normalmente te corta la pregunta para responder antes. Es incapaz de esperar a que yo termine la pregunta para responder. O son incapaces de mantener el turno de palabra necesario para establecer un diálogo, ¿no? Y eso evidentemente pues tiene que pasar factura. Francisco, y partiendo de la base de que ese exceso de actividad y esa dispersión casi constante pues son muy propias y muy habituales, incluso yo diría, como hemos dicho antes, ¿no?, consustanciales a un niño de esos años, ¿qué aspectos o qué conductas nos pueden llevar a indicios que realmente puedan tener peso como para que incluso nos pongamos en manos de un especialista y nos lo aclare? Bueno, normalmente se empieza a destapar un poco todo esto a los 4 o 5 años, ¿no? Cuando empieza la etapa preescolar normalmente, ¿no? Ya empezamos a ver niños que tienen problemas sociales, niños que en el recreo no se pueden estar quietos, son incapaces de mantener unas reglas en un juego, a la hora de dar una hora de clase no aguantan una hora sentados, o están continuamente interrumpiendo al profesor o interrumpiendo a algunos compañeros cuando intervienen en la clase. Esas pequeñas conductas ya nos van dando pistas, ¿no? Porque a lo mejor antes de entrar en el colegio, pues tengo un niño muy nervioso, que es un rabo de lagartija, que se suele decir, por lo menos que se decía en mi familia, ¿no? Y bueno, es simplemente muy nervioso, ¿no? A la hora de entrar en el colegio, ya digamos, tengo más campos donde puedo ver esa conducta, ¿no? Y un poco se destapa. En fin, hablamos de caos, ¿no?, en la rutina y casi en cualquier iniciativa, ¿no?, que emprenda el pequeño, ¿no? Efectivamente, es un trastorno bastante caótico, ¿no? Y un poco mirando los testimonios de los chavales, cuando ya son un poco más adultos, te hablan de eso, ¿no?, de que es difícil, a ellos mismos les cuesta concentrarse para comenzar y terminar una tarea, ¿no? Sin embargo, y esto es algo que quizás no se conoce mucho o tendemos siempre a fijarnos en los aspectos negativos, ¿no? El TDAH tiene aspectos positivos y es que, bueno, esa necesidad de una actividad constante y de emplear más energía de lo que se suele emplear, ¿no?, tiene su beneficio si soy capaz de focalizar esa energía en actividades que le interesen al niño, ¿no? Es decir, si hacemos un pequeño visionado por internet y hacemos un pequeño estudio, encontramos grandes personalidades en determinadas áreas que se sabe o se supone o se intuye que tienen diagnosticado TDAH. Hablamos de deportistas de élite, como Fernando Verdasco, o Michael Phelps. Son personas que han sobresalido en algunas áreas, en este caso deportivas, y quizá ese TDAH le ha ayudado a invertir muchas más horas de lo normal en esas actividades, ¿no? O se ha estudiado que, por ejemplo, más de la tercera parte de los pequeños empresarios de Estados Unidos tienen TDAH. Seguramente eso les ha ayudado a invertir mucho más esfuerzo de lo que se suele invertir, ¿no? Hablamos de personalidades históricas como Napoleón, como Steve Jobs, como Van Gogh, como Picasso. Ese tipo de personas quizá hayan llegado a sobresalir en sus áreas por ese plus de energía que le supone el TDAH, ¿no? Porque curiosamente además vivimos en una sociedad que yo creo que fomenta, ¿no?, comportamientos, si no evidentemente hiperactivos, sí, ¿no?, esa necesidad de avidez
de rapidez, de estar pendiente de muchos focos, estar en muchos frentes, en algo que quizás no sea en absoluto beneficioso, ¿no?, para nosotros y para nuestra salud mental y emocional, ¿no? Claro, fíjate que vivimos en una sociedad acelerada, la sociedad de la sobreestimulación y de la sobreinformación, ¿no? Estamos todo el día corriendo para todos lados, ¿no? Y bueno, ahí entramos precisamente en el ámbito de la crítica que hay sobre este trastorno, ¿no? Ha habido ciertos movimientos sociales, sobre todo en Estados Unidos, ¿no?, que han criticado mucho varios aspectos de este trastorno, ¿no? En concreto, en el ámbito cultural de que tú estás hablando, quizá la sociedad fomente esta forma de comportarse, ¿no? Quizá una persona que sea muy activa en la sociedad en la que vivimos, pues sea casi adaptativo, ¿no?, y le ayude un poco a adaptar, incluso a sobresalir en esta sociedad, ¿no? Hay algunos estudios que indican que en otras culturas no occidentales, por ejemplo en la India, este trastorno básicamente no existe, no se diagnostica, ¿no? Quizá porque hay otras culturas con otras formas de vivir que no fomentan este modo de vivir, digamos, ¿no? Bueno, pues en breves minutos abordaremos también pues la polémica que existe en torno al TDAH, pero también hablaremos de la etiología, que tiene mucho que contarnos, pero nos quedamos ya con algunos de esos testimonios, tanto de padres, de madres, como de especialistas. Has elegido La energía de los inquietos, ese documental que ofrecía en su día Informe Semanal en Televisión Española. Vamos a quedarnos con un primer fragmento y enseguida volvemos. Francisco, este último testimonio es doblemente interesante, ¿no?, porque implica o aúna, aglutina el punto de vista del especialista, del experto, pero también de la persona que ha vivido, ¿no?, a la que se le ha diagnosticado el TDAH. Del propio testimonio, ¿no? Efectivamente, Luis Rioja Marco es uno de los psicólogos más importantes españoles, psiquiatra, y tiene diagnosticado TDAH, él mismo lo comenta en el documental, ¿no? Y entonces, bueno, hablo un poco de ese aspecto positivo del que hemos estado hablando antes, ¿no? Ese exceso de energía, si soy capaz de focalizarlo, exactamente, si se reconduce en actividades que sean atractivas para el chaval, pues podemos hablar de personas que lleguen a sobresalir en ese campo gracias a ese sobreesfuerzo que a esa persona no le supone nada, de hecho lo necesita, y puede producir ese ámbito sobresaliente, ¿no? Hacíamos antes mención del revuelo, ¿no?, que siempre ha existido en torno a este trastorno, algo alimentado por el propio Eisenberg, ¿no?, que en su lecho de muerte, según parece, pues hacía una serie de confesiones, ¿no?, que han puesto en cuestión pues el estatus o la carta, ¿no?, que tenía el trastorno hasta el momento. Sí, nos metemos en el campo morboso, en el ¿no?, terreno polémico, controvertido, crítica, pero bueno, sí. También es importante abordarlo, ¿no? Sí, es importante, vamos a intentar escribirlo con objetividad y con neutralidad, ¿no? Sí. Bueno, antes de este pequeño detalle que tú has comentado del descuido del trastorno, ya había habido ciertos movimientos críticos con respecto a este trastorno, ¿no? Es decir, por un lado tenemos que tener en cuenta que a día de hoy, digamos que el tratamiento más efectivo es un tratamiento combinado entre tratamiento farmacológico y terapéutico, ¿no? Entonces estamos hablando de fármacos psiquiátricos que se le prescriben a niños de 5, 6, 7 años, ¿no? Eso genera polémica, y eso generó polémica, ¿no? Es decir, son tratamientos que, según algunos estudios críticos, pues son muy parecidos a la anfetamina, incluso a la cocaína, ¿no? Y que puede producir efectos secundarios, pues alteración del sueño, alteración del apetito, cefalea, incluso posibilidad de retraso en el crecimiento. Hay que decir que hay estudios, digamos, a favor y en contra, ¿no? Es decir, según un poco la visión de la persona que haga el estudio, al final encontramos datos a favor o datos en contra, sí, ¿no? Tenemos apologetas y detractores. Esa crítica aparece, ¿no? Y existe, y hay que contarla, sí, aunque también hay datos a favor, ¿no? También hay críticas con respecto al ámbito cultural, ¿no? Es decir, ya lo hemos hablado, ¿no? Es decir, la sociedad fomenta este tipo de personalidad, es posible. Entonces, ¿hasta qué punto puede hablar de trastorno, ¿no? Cuando además el etiquetar a una persona con un trastorno mental pues puede producir ciertos efectos negativos en cuanto a la autoestima, en cuanto al rechazo social, ¿no? Por otro lado, ¿hasta qué punto el tratamiento farmacológico no supone, vamos a llamarlo, es decir, una solución rápida? Es decir, una medicación, evidentemente,
va a reducir los síntomas y es un tratamiento mucho más rápido que una psicoterapia, ¿no? Pero sofoca la consecuencia, no aborda la causa, ¿no? Claro, fíjate, y ya entramos ahí en lo que te habías comentado, en el año 2009 el descubridor del trastorno, o digamos el que lo oficializa como trastorno mental, Leon Eisenberg, muere, ¿no? 6 meses antes había hecho ciertas revelaciones que digamos, sacaron otra vez a la palestra todas estas críticas, ¿no? Es decir, Eisenberg hablaba de que el TDAH era un ejemplo muy bueno de trastorno facticio, o de trastorno ficticio. Es decir, un trastorno casi creado por intereses económicos, ¿no? Y esa es una crítica muy importante, ¿no? A este respecto tenemos que hablar que más de la mitad de los profesionales que elaboran el manual diagnóstico tienen intereses económicos, tienen relaciones económicas con la industria farmacológica, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto yo creo ese trastorno o yo bajo los límites para que ese trastorno se pueda diagnosticar más frecuentemente y así generar intereses económicos con la medicación, ¿no? La medicación, podemos hablar de que la medicación más diagnosticada para este trastorno ha aumentado 6 veces sus ventas, por ejemplo en España, ¿no? En Estados Unidos todavía más, ¿no? En 10 años, desde el 92 al 2001, pues ha aumentado en 6 veces, ¿no? Entonces, ¿hay intereses económicos? Bueno, ya cada uno lo que quiera pensar, ¿no? Esa crítica existe ahí y esos datos están ahí, ¿no? A partir de ahí cada uno puede tener la opinión que quiere, ¿no? Y por supuesto, al margen de toda controversia y de todo debate, hay que decir que la problemática, le pongamos el nombre que le pongamos, existe y que son muchísimos, ¿no? Los padres, las madres que llevan ya además unos cuantos años pues luchando y defendiendo la necesidad de atención personalizada y el apoyo, ¿no? de la sociedad ante este tipo de situaciones, ¿no? Al margen de esa etiqueta de lo que consideremos o no, efectivamente pues existen, ¿no? Estos síntomas de los que hablamos y esto puede, si no intervenimos, si no atendemos a ello, pues puede hacernos pasar de una situación perfectamente controlable a crear a una persona infeliz el día de mañana. Claro, independientemente de la polémica, de que lo pueda considerar trastorno o no, o de que necesite medicación o no, evidentemente necesita ayuda, ese niño y esa familia, ¿no? Si nos fijamos en el extracto que acabamos de ver, ya la narración se dice, ¿no? 24 horas con este niño puede llegar a cansar, e incluso en el coche, digamos, como no podía parar de hablar, ¿no? Pues evidentemente debe ser cansa. agotador, además, para el ritmo de la pareja, de la familia. Efectivamente, al final la medicación trabaja esos síntomas y no trabaja la terapia, ¿no? El propio Leon Eisenberg comentaba que el psicoterapeuta debía profundizar un poco en el origen de ese trastorno y abordarlo conductualmente, ¿no? Más que una medicación que es una solución rápida, asintomática, que puede generar efectos secundarios, en algunos casos los genera, que sean más transitorios o menos transitorios, insisto, ya depende del estudio que decidamos mirar, ¿no? Si es verdad, evidentemente, que si optó por un tratamiento farmacológico, debe haber una supervisión médica prácticamente constante, ¿no? Para comprobar si existen esos efectos secundarios, si tengo necesidad de aumentar, de disminuir, de cambiar el tipo de fármaco. Eso, cada caso es un mundo y, por supuesto, debe haber un seguimiento médico. Debemos ocuparnos, ¿no? Como siempre decimos que no preocuparnos, pero sí, ¿no? Afrontar esta realidad, porque ese riesgo, ese peligro está ahí, ya que de no tratarse adecuadamente, de no diagnosticarse a tiempo y de no dar los pasos correctos, puede llevarnos incluso a trastornos asociados, ¿no? Sí, de hecho, en más del 80% de los casos ya existe una comorbilidad, es decir, ya existe TDAH más algún otro trastorno, ¿no? Por lo general hablamos de trastornos de ansiedad, hablamos de trastorno disocial o trastorno negativista, que son los dos próximos que vamos a ver en las siguientes sesiones, ¿no? Ya lo detallaremos con tranquilidad, ¿no? Y claro, en un futuro, si esto no se trabaja a tiempo, hablamos de trastorno antisocial de la personalidad, hablamos de trastorno por ansiedad, podemos llegar a hablar de trastorno de personalidad. Hay que recordar que en casi el 40% de los casos los síntomas se mantienen en la edad adulta, ¿no? Hablamos de un pronóstico posiblemente favorable, de recuperación no total, porque va a haber algunos síntomas, esa persona va a tener dificultad para concentrarse, esa persona tenderá a ser más nerviosa y necesitar más actividad, digamos que la mayoría, ¿no? Pero se puede tener una vida normalizada con una detección precoz y un buen trabajo, ¿no? Y sin embargo, pues es duro, ¿no? Es difícil
pues asumir, ¿no?, esta realidad, esta situación que, como decimos, si no tiene una recuperación total, si un pronóstico optimista, ¿verdad?, podríamos calificarlo así. Y por ello el segundo fragmento que has escogido de este documental de La energía de los inquietos, pues ahonda precisamente en esa reacción, ¿no? ¿Cómo es recibida la noticia por parte de los progenitores en este caso? Efectivamente, cómo lo vive la familia, ¿no? Y el factor y el apoyo importante que hemos hablado muchas veces del factor de las asociaciones, ¿no?, de los grupos de apoyo, es fundamental porque los padres están muy desorientados, además de tener una ayuda psicológica o médica, se sienten muy aislados, muy solos, y los grupos de apoyo son importantes porque les dan siempre un marco de referencia, ¿no?, y tienen a gente que ha pasado o está pasando por lo mismo que ellos, y supone un factor muy reconfortante, ¿no?, para la familia. Y además es a ellos precisamente a quienes hay que agradecerle que exista este asociacionismo en todos los ámbitos que tocamos aquí en esta sección, y concretamente también en este, por supuesto, porque son ellos siempre, ¿no?, los fundadores, esa reunión de varios padres unidos, ¿no?, por niños en este caso, con TDAH. Nos vamos a quedar, si te parece, con esta secuencia, este extracto, Francisco, y enseguida volvemos y lo comentamos. Bueno, pues ya hemos visto los dos fragmentos de este documental de producción bastante reciente, ¿verdad?, de este año que acabamos de terminar. Francisco, seguimos hablando del TDAH y, bueno, yo creo que ya es momento de abordar también la cuestión de la etiología, ¿no?, aunque en torno a esta también tenemos que decir que hay muchas ventanas abiertas todavía, ¿no? Sí, siempre hablamos de factores de riesgo, ¿no? Por un lado tenemos bastante claro que de padres con TDAH surgen hijos con TDAH, y ahí volvemos un poco a la cuestión que planteamos la semana pasada, ¿no? Eso significa origen genético, eso significa imitación. Bueno, los estudios genéticos todavía están en vigor, ¿no? Es verdad que este trastorno ha aumentado tanto en los últimos años que se están destinando bastantes fondos a la investigación, con lo cual entiendo que no se va a tardar mucho en determinar si existe origen genético, ¿no? Tenemos que el origen genético tiene digamos que tiene su reverso oscuro, ¿no? Es decir, el hecho de que el niño haya salido así, como dicen los padres, ¿no?, tiene un poco la doble vertiente y el riesgo de que los padres piensen que, como ha salido así, pues no puede hacer nada, ¿no? Y bueno, tenemos que tener claro que el origen genético no implica el factor determinismo, ¿no? Es decir, puede ser genético y sin embargo se pueden y se deben hacer cosas para trabajar con ese niño y para mejorar, ¿no? Recordemos que siempre la genética marca, digamos, un abanico, un paréntesis en el continuum, por ejemplo, hiperactividad, y el ambiente un poco va a marcar qué punto de ese paréntesis está en el niño, ¿no? Entonces tenemos que tener claro que podemos y debemos intervenir aunque hubiera origen genético, ¿no? Porque son muchísimos los factores que, en fin, que podemos integrar, ¿no?, en esta lista de componentes originarios, por ejemplo, ya los prenatales, el patrón familiar, por supuesto, médicos, biológicos, pero también ambientales desde los primeros años, ¿no? Sí, efectivamente, el factor prenatal, ya hablamos de factores de riesgo que aparecen en trastornos que hemos visto anteriormente, ¿no? Por supuesto, la ingesta de alcohol, de fármacos, de drogas en la embarazada es uno de los factores y debo tenerlo en cuenta, ¿no? El bajo peso al nacer, por ejemplo, la existencia de traumatismos craneoencefálicos importantes también puede predisponer a este trastorno y tenemos que estar atentos, nos sirven como factor de prevención, ¿no?, para poder detectarlo antes, ¿no? Y empezamos a tener factores ambientales, como te has dicho, ¿no? Es decir, maltrato infantil, abandono infantil, la existencia de una primera infancia muy traumática. En general, podríamos hablar de que puede ser un factor de riesgo para determinar este trastorno, ¿no? Hay que estar atento a ello. Y por ello, importantísimo siempre cerrar con esos consejos, ¿no?, esas recomendaciones a los papás, a las mamás que se hayan encontrado con este tipo ya de conductas, pues más allá de lo frecuente o de lo que sería natural en un niño. Efectivamente, ¿no?, porque tenemos que tener en cuenta que en el campo de la intervención el profesional hace su trabajo con terapia, posiblemente con medicación. En el ámbito escolar el profesional va a hacer su trabajo con su adaptación, algunos truquitos que ya hemos visto en el vídeo, el tema de sentarlo delante, el tema de tener un compañero que sea un poco tutor y que le oriente, el tema de darle instrucciones de una en una, no darle toda
toda una serie de trabajos para hacer, sino un poco parcelárselo, ¿no? La mayor parte del tiempo el niño lo pasa con su familia, entonces la mayor parte de la intervención tiene que hacerla la familia. La familia evidentemente informada, formada y orientada por un profesional, ¿no? Hay una serie de estrategias que tenemos que tener claro, ¿no? Por un lado, hay que tener claro que el chaval no lo hace con mala intención. Es decir, ese chaval que está todo el día hablando, que está todo el día moviéndose, que no puede quedarse quieto, que interrumpa a los adultos, no lo hace porque quiere, no lo hace porque quiere molestar. Y eso tenemos que tener claro, porque muchas veces etiqueto al niño y tiendo a echarle bronca, porque estar con un niño hiperactivo supone un estrés y un cansancio muy grande para la familia. Pero el niño no lo hace con maldad, y eso hay que tenerlo claro. Por lo tanto, no se merece que le eche una bronca, porque es así, el niño no puede evitarlo, ¿no? Y después tenemos que establecer cierta rutina, que el niño va a ser muy difícil que la siga, nos va a costar mucho trabajo. Ya la madre del extracto de antes hablaba de ese agotamiento cuando yo le enseño al niño que tiene que lavarse los dientes, por ejemplo, antes de cenar, y al tercer día el niño ya no lo hace, ¿no? Y tengo que volver otra vez a intentar instaurar esa rutina, ¿no? Ese esfuerzo tenemos que hacerlo, ¿no? El tener un horario, el fomentar mucho las actividades extraescolares. El niño tiene mucha energía, y esa energía, si la puede soltar en actividades extraescolares, nos va a ayudar mucho, ¿no? Mucha sistematización siempre, ¿no? Sí, el horario rígido y muy estructurado nos va a ayudar, ¿no? Es importante, como por ejemplo se ha estudiado, el bien que le hace a tus niños la práctica de artes marciales, ¿no? Es decir, esa combinación de ejercicio físico con esa disciplina y ese autocontrol que requiere un arte marcial les ayuda bastante, ¿no? Entonces es muy recomendable, ¿no? Prácticas deportivas, por supuesto, tiene que haber muchas y suele ayudarle bastante, ¿no? Y practicar ese diálogo. Ese niño tiene que aprender esa rutina de te escucho, espero mi turno, empiezo a hablar, me paro para que tú preguntes, espero hasta que tú termines de preguntar. Eso requiere mucha práctica. Esos niños tienden a interrumpir y tenemos que enseñarles a hacerlo, ¿no? A la hora de jugar, por ejemplo, es recomendable que juegue primero conmigo, con el padre o con la madre, hasta que aprenda bien un poco las normas del juego, ¿no? Y después pueda incluirse en una actividad grupal, porque siempre en actividades grupales el niño tiende a maximizar esos síntomas, ¿no? Y por eso es tan importante lo que decíamos, ¿no? Aunque la familia, la casa sea siempre el pilar fundamental, pues que en los centros educativos realmente exista esa atención personalizada que por desgracia pues no tenemos. Esta es una de esas cosas que deja al descubierto, ¿no? Un poco las fracturas del propio sistema, ¿no? Aunque en la teoría y en el papel y sobre el papel sea así, pero bueno, y más con las últimas medidas aumenta ratio, y el profesor, que primero no tiene por qué ser pedagogo, digamos, o ser terapeuta, pues además se encuentra con, en fin, con un grupo humano bastante numeroso, ¿no? Y estos niños sufren también el latigazo de estas carencias y de estos déficits, ¿no? Sí, es fundamental el trabajo en todos los campos, ¿no? Y el campo escolar es muy importante en los primeros años, porque va a determinar un futuro trastorno del aprendizaje. Si no se detecta, se trabaja a tiempo, trastorno disocial, que suelen aparecer primero en el ámbito escolar, el rechazo de los compañeros también es importante, ¿no? Y estos niños, más que muchos otros o más que la mayoría, necesitan una atención individualizada del profesor, ¿no? El profesor no siempre puede, no siempre tiene esa capacidad. Bueno, a lo mejor tengo que llevar a mi niño, si tiene TDAH, a un colegio donde me aseguren que pueden estar más pendientes de él y puede tener ese trato individualizado. También también la figura del orientador escolar no está en todos los colegios. Sí, en todos los institutos, ya lo hablábamos otras veces, que en secundaria sí es una figura obligatoria, en primaria a día de hoy no lo es. Entonces quizás necesite llevarlo a un centro donde me aseguren que puede tener esa atención individualizada que necesita, porque es cierto que la necesita y que es importante tenerla para que no derive en trastornos más importantes, ¿no? Y más graves. Bueno, yo creo que vamos a terminar con esta última puntualización, ¿verdad? Que es un toque de atención, bueno, la pública, concertada, privada. Evidentemente hoy día los padres y las madres tienen que pelear, ¿no? Por este tratamiento, este trato individualizado en todos los ámbitos y buscar esa calidad. Vamos a terminar, Francisco, como decíamos, con el último fragmento. Cambiamos ya diametralmente, ¿no? El contexto, como siempre, te gusta cerrar con un toque un poquito, si no de humor, un poquito más distendido, ¿no? Efectivamente. Antes de terminar, sí me gustaría puntualizar con el último comentario que has hecho de la pública concertada.
la importancia está en la persona y en el profesional, en el educador, por en el eso maestro. Quiero decir que nos lo podemos encontrar en cualquiera de esos. Exactamente, es importante que la familia conozca a ese profesor y sea capaz un poco de vislumbrar la calidad y la implicación que va a tener dentro de una clase, ¿no? Claro. Bueno, pues si terminamos con un extracto un poquito más distendido, en el cual un poco habla de esa teoría ambientalista, ¿no? Es decir, el psicoanálisis directamente postula que el TDAH no existe, ¿no? Y en este extracto se habla un poco de la importancia que existe en el TDAH, la imitación, es decir, esos hijos con TDAH que surgen de padres con TDAH quizás imitan esas conductas, ¿no? Quizás los padres son sus modelos, ¿no? Y directamente imitan esos síntomas que ya hemos visto en el TDAH. Entonces, ¿hasta qué punto el origen genético simplemente es aprendido, ¿no? Bueno, todavía no se puede determinar. Yo prefiero fijarme siempre en los factores ambientales porque ahí podemos intervenir. En la genética a día de hoy todavía no podemos hacer nada, ¿no? Y también la importancia de la etiqueta, ¿no? Si yo dejo que mi hijo trabaje y no lo atosigo, quizá me descubra cosas que no sabía que tenía, a lo mejor porque yo ya directamente lo he etiquetado con TDAH y considero que tengo que estar encima de él. Vamos a dejarlo solo, a ver qué pasa, ¿no? Y es un ejemplo interesante. Bueno, pues nos acercamos al día a día, la cotidianidad de los Dunphy, Modern Family, ¿verdad? Esa exitosísima serie de la Fox, y te agradecemos mucho, Francisco, que hayas estado con nosotros una jornada más. Pues nada, seguiremos por aquí. Muchísimas gracias.